Desarrollando un tema que quería predicar sobre la madurez y la inmadurez cristiana. Y estaba casi terminado cuando el Señor me dijo, no, otro tema. ¿Cómo así? Ay, pero Señor, ya estamos sobre el tiempo. No, vamos a hablar de los atributos de Dios. Ok, empezamos a averiguar de los atributos de Dios. Me dice, Señor, pero son tantos que no alcanzamos con un solo tiempo, un solo culto a darlos. Nos quedaríamos en la mitad de solo uno. Y eso, porque la grandeza y los atributos, la naturaleza de Dios es increíblemente grande y es eterna. Y ya lo estaba desarrollando y tampoco llegó jueves de esta semana. Nos reunimos los varones cuando hubo una inquietud sobre precisamente los atributos de Dios, pero también una inquietud respecto a la edad. Y entonces salió otro tema, Señor, pues vamos a hablar de la historia de Caleb, lo que Caleb hizo y lo que declaró a sus 85 años, y empecé a desarrollar el tema. Y llegó ayer viernes y tampoco era el tema. Y era hoy la 1 de la mañana y yo no sabía de qué iba a hablar. Y el Señor, ¿qué pasó? No me haga esto, es primera vez. Y era extraño, pero había algo particular. Yo siempre oro porque debe ser así, para preparar cualquier tema. Y descubrí que no lo había hecho. Y a la 1 de la mañana, estando así, me puse de rodillas delante del Señor. Y oré a Dios. Y me dieron las 3 de la mañana de hoy. Cuando el Señor dijo, este es el tema que vas a dar. Y coincidió, generalmente el tercer sábado, tercer fin de semana de mes tenemos vigilia. No lo estamos haciendo. Pero hoy coincidía con ese tercer fin de semana de vigilia. Y durante esta madrugada el Señor me puso a orar y a velar, ¿saben? A orar y a velar porque si ustedes ven alrededor, definitivamente algo está sucediendo en el mundo y no lo podemos negar. Definitivamente algo está sucediendo en nuestros hogares, en los que son cristianos y en los que no lo son. Algo está sucediendo con nuestros hijos. Algo está pasando con esta juventud, es definitivo. Y me causa mucha curiosidad ver en las noticias que dicen catástrofes, tragedias, cosas terribles, y inmediatamente sucede eso. Y ahora pasemos a los deportes. Y nadie se conmueve. Nadie toma en serio realmente que inclusive la naturaleza está hablando. Y si ustedes han notado desde el mes pasado, con el estudio de Apocalipsis y en Semana Santa, y en estos fines de semana el Señor ha sido muy claro respecto a que tenemos que hacer algo, a que debemos tomar una decisión. Y precisamente velando hoy la madrugada, velando y orando, entendía varias cosas y el Señor me llevó a un pasaje que todos hemos leído y que de alguna manera impacta demasiado, pero que quiero que miremos nuevamente, por favor. Vamos todos al Evangelio, al primer Evangelio, al libro de Mateo, capítulo 26. En Mateo capítulo 26, antes de eso, en ese capítulo nuestro Señor estaba a pocas horas de su crucifixión. ¿Usted cómo se sentiría si supiera, si usted conociera su futuro y usted supiera que le queda pocas horas para morir y que usted supiera con exactitud a qué hora y cómo va a morir? ¿Cómo se sentiría? Vamos a ver cómo lo reflejó nuestro Señor en este pasaje. Y este pasaje precisamente habla de una necesidad que el Señor aún en la víspera de su muerte, aún en vez de estar pensando en Él y en lo que le estaba sucediendo, nos sigue enseñando.
nos sigue advirtiendo y nos sigue direccionando de qué es lo que debemos hacer. Como si no fuera suficiente ya todo lo que había hecho y todo lo que iba a acontecer. Y quiero que por favor me sigan con sus ojos. Yo voy a leer Mateo 26 del versículo 31 al 46. Y dice así. Mateo 26, versículos 31 al 46. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dice el 36. Entonces, es decir, después de haber oído esto el Señor Jesús, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dios bendiga su palabra. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero vamos, la iglesia, todos juntos, vamos a meternos en esta historia, vamos a vivir esta historia. Jesús estaba sumamente angustiado, pero antes de eso, da 3 profecías que se cumplen casi que inmediatamente, horas después, 3 días después. En el versículo 31, Él les dice: mire, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está. Eso estaba en Zacarías 13:7. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño, ¿qué van a hacer? Van a salir corriendo. Y por una segunda profecía dice ahí, primero dice eso, no había ocurrido. Luego dice: pero después que haya resucitado, mire lo que les estaba diciendo y les estaba advirtiendo. Número 1, ustedes van a salir corriendo. Pero número 2, yo voy a resucitar. Y es más, les voy a decir a dónde voy a estar. Dice: pero después que haya resucitado, versículo 32, iré delante de vosotros a Galilea. Y cuando resucitó, ¿dónde estaban los discípulos? ¿En Galilea? Se habían dispersado, habían corrido y no estaban en Galilea. Y Pedro, el chispazo de Pedro, y ahí es donde Pedro, y en esta escena que estamos leyendo, va a ser la iglesia, vamos a ser nosotros, ahí vamos a estar con Pedro, vamos a estar con los hijos de Zebedeo, que es Juan y que es Jacobo, porque las mismas actitudes que ellos toman es muchas veces la actitud que la misma iglesia de Jesucristo toma. El Señor está advirtiendo, pero Pedro le dice, el Pedro y sus chispazos: aunque todos se escandalicen, Señor, yo jamás lo haré,
yo no, Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Jesús le dijo, mira, Pedro, 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 de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, otra vez Pedrito, aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar, Señor. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿No nos ha pasado de alguna manera a nosotros que el Señor nos advierte, el Señor nos dice también, y nosotros no, Señor, yo lo voy a hacer, yo voy a ayunar, mejor dicho, Señor, si tú me bendices, ahí voy a estar y yo te voy a servir hasta el último de los días? Y el Señor por su misericordia extiende su bendición, y cuando llega la bendición, hacemos lo que este discípulo o estos discípulos hicieron. A veces salimos a correr y nos escondemos. ¿Y qué pasó con el hermano? No, pues estaba orando por trabajo, consiguió trabajo. ¿Y qué pasó? Pues no volvió. A veces tenemos esa misma actitud, pero eso no es todo. Lo peor está por comenzar. El Señor advirtiendo, el Señor está allí y dice, vamos a un lugar. Recuerden que había pasado la Pascua, habían salido del aposento alto y se habían ido a este lugar. Era un lugar que Jesús frecuentaba. Era ese jardín en el Monte de los Olivos, Getsemaní. Era un lugar especial para Jesús. Era un lugar donde Él acostumbraba a velar y a orar delante de su Señor, delante de su Padre. Lo hacía todo el tiempo y le dice a sus discípulos, vamos allá, quedan unas cuantas horas e iba a suceder algo impresionante. La naturaleza del Dios glorioso, pero en una angustia increíble, en una tristeza increíble, según lo que narra la Escritura. Dice el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿Pero qué hizo? Miren el versículo siguiente. ¿Fue solo? Tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Tomó dentro del grupo a los que siempre fueron como los más cercanos. Y el Señor hoy, con su iglesia también dice, miren, iglesia, vengan conmigo. Ustedes que son mis cercanos, ustedes que están aquí, vengan para que vean lo que yo voy a hacer, porque es necesario que entiendan por qué lo voy a hacer. Y Jesús dice que cuando los tomó, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Toda la gloria de Dios es impresionante, toda la omnipotencia, toda la omnisciencia, toda la omnipresencia, pero en su humanidad, 100% divino, pero 100% hombre, experimentó una angustia increíble. Dice en el hebreo que esta palabra entristecerse es del griego lupeo, que es una profunda tristeza, un dolor del corazón indescriptible. Si hay alguien que aquí hoy en algún momento ha sentido un dolor, ha tenido angustia o tiene necesidad, esa angustia que describe aquí en el hebreo, este entristecerse, no se compara con toda la angustia que Jesús padeció en ese momento, porque sabía lo que estaba a pocas horas de sufrir por usted y por mí. Y por eso Él viene advirtiendo, miren muchachos, esto va a pasar, pero todavía los discípulos no entendían. Miren, ustedes van a huir. Miren, yo voy a resucitar y voy a estar en tal lugar, tranquilos, allá me van a encontrar. Miren, Pedro, tú, es más, me vas a negar. Pero lo que en este momento voy a hacer aquí en Getsemaní es clave para que usted, Pedro, para que usted, Juan, para que usted, Jacobo, esté fuerte, para que tu iglesia comprendamos qué debemos hacer cuando inclusive padecemos como en ese momento padeció Jesús. Sigue diciendo el relato, entristecerse y angustiarse. Y angustiarse en el griego es anemoneo, que es una inquietud profunda del alma,
turbación interior, una depresión profunda. Todas las áreas de Jesús estaban comprometidas, todas. Su espíritu, recordemos ese momento en esa oración intensa con el Padre, diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, y el Señor dice: no la voy a pasar, porque en ese momento aprendimos que el Señor en ese instante nos amó más a nosotros que a su propio Hijo. Espiritualmente, imagínense la lucha, pero también su alma estaba comprometida, y me imagino pensando él: ¿qué tanto iba a doler eso? ¿Qué tanto cuando lo fueran a escupir, cuando le fueran a pegar, cuando sus carnes fueran casi a colgar de su cuerpo? Y él pensando eso, pero mientras pensaba en eso, estaba pensando también en dejar una enseñanza a sus discípulos en ese momento y a su iglesia. Una angustia tal que el médico, en la narración en esta misma en Getsemaní de Lucas 22:39, es el único que menciona que su sudor era tal que eran como gotas de sangre. Tal era su angustia. Físicamente también estuvo afectado. Toda su humanidad estaba totalmente afectada. Y entonces dice Jesús, le dice en el 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. A veces ustedes y yo, y sí que los jóvenes hoy están experimentando eso, esa tristeza, esa angustia y esa depresión hasta la muerte. Y ahorita vamos a ver por qué. Por qué Jesús nos está mostrando este plano. Hay una coma, dice, punto y coma, dice: quedaos aquí. ¿Y qué le dice? Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué sucede cuando él vuelve? ¿Los encontró qué? Durmiendo. Le dice: velad. Lo contrario a velar es dormir, pero lo interesante es que hasta el versículo 40 esa connotación es única y exclusivamente física. Estaban durmiendo, o sea, físicamente estaban dormidos. Pero en el 41 el contexto va a cambiar. Como siempre, el Señor toma un ejemplo de lo que está viendo ahí y dice: estos muchachos van a tener serios problemas. Ellos no saben que en unos minutos ya Judas viene en camino. No saben que en unos minutos su maestro va a ser entregado. Y no saben que en unos minutos lo que les acabo de decir les va a acontecer. Tienen que estar despiertos. Y el Señor les dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y en el 41, velad y orad. Ahora no solo dice velen, sino que oren, porque son dos palabras que deben ir siempre de la mano. Velad y orad. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ustedes no creen que el Señor estuvo a un puntico así de darse cuenta? Él se dio cuenta: yo no resisto esto en mi cuerpo. No puedo resistir todo lo que se me viene encima. Pero la única manera fue recordando que Él se ponía de rodillas ahí en Getsemaní, se ponía de rodillas y recordaba y clamaba al Padre, y eso fue lo que hizo durante 3 veces, porque una vez fue y otra vez, no fue solo una vez. Imagínense la angustia: Señor, ¿será posible? Señor, ¿será posible? Señor, ¿no habrá otra manera? Y lo mismo le iba a pasar a sus discípulos. Cuando sus discípulos en ese momento estaban durmiendo, si no velaban con Él y si no se fortalecían en oración, finalmente fue lo que ocurrió después de que fue aprendido Jesús. Ellos tenían la oportunidad, si hubieran entendido y en ese momento se hubieran quedado luchando y batallando con el Maestro y hubieran entendido esas 3 profecías que se cumplieron inmediatamente después de lo ocurrido, ellos hubieran orado y muy probablemente no hubieran salido corriendo. Muy probablemente no lo hubieran dejado solo. Es muy probable que Pedro no lo hubiera negado. Pero ellos estaban
dormidos, y ya la connotación del 40 y el 41 era que no solo estaban dormidos físicamente, sino que espiritualmente estaban dormidos. Y cuando la iglesia, por eso les digo, nosotros estamos representados ahí por Pedro y por los discípulos. Cuando la iglesia se duerme, cuando la iglesia no vela, cuando la iglesia no ora, entonces pasa lo que Jesús advirtió ahí en el 41. Ustedes van a entrar en tentación, discípulos y amados. Ustedes, como dice ahí, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos estado dispuestos a hacer lo que Dios dice porque sabemos que tenemos y debemos hacerlo? ¿Y qué le pasa a la carne? Y en la noche, qué difícil es orar. Una recomendación. ¿Qué pasa? Ay, estoy tan cansado, entonces yo me acuesto, Señor, voy a orar acostado. ¿Qué pasa a los 5 minutos? Usted está dormido. Señor, yo voy a orar. Ahí queda uno. Porque la carne no quiere hacer eso. Porque todo el día hemos trabajado, porque todo el día tenemos afanes, porque el estudio, porque haga recuento de todo lo que hacemos de todo el día. Y vaya usted, ore. Y lo curioso es que usted llega, listo, no nos vamos a acostar, me voy a arrodillar. Pero si pone la frente en la cama, se queda dormido también. Es impresionante. O si no, empezamos a orar y por allá otra voz, bueno, ¿y mañana qué es lo que vamos a hacer? Y la factura, el arriendo también hay que pagarlo, y terminamos pensando cuando, ay Señor, qué pena, ¿verdad? Yo estaba orando. Qué difícil es en la noche orar, qué difícil es de madrugada levantarse a orar. Y Jesús aquí, en medio de todo lo que le iba a suceder, estaba dejando por sentado otra enseñanza. O sea, inclusive hasta las cosas más horrendas que le pasaban a él eran una enseñanza para sus discípulos, y es una enseñanza hoy para nuestra iglesia. Porque ese es el tema de hoy. La iglesia de Jesucristo, nuestra iglesia y la iglesia universal, se le está olvidando orar y velar. Nosotros aquí le llamamos a una vigilia, antes lo hacíamos de 7 a 9, 9 y media de la noche, 10. Pero realmente, si es por tiempo, lo más espeso de la noche, ¿cuándo está? Entre la 1 y las 4 de la mañana. Es el momento en donde el sueño tuyo y el sueño mío es lo más profundo, es lo más difícil. Y generalmente cuando estamos despiertos y pasamos ese umbral, ya no podemos dormir, porque el cuerpo no lo acepta. El Señor dice, velad y orad a sus discípulos, velad y orad, iglesia, porque tú estás dispuesto. Pedro, yo sé que me amas, pero lo que te dije lo vas a hacer, me vas a negar. Iglesia, ustedes y yo amamos al Señor, pero ustedes y yo lo hemos negado también cuando tenemos que abrir nuestros labios, pero nos da vergüenza que nos tilden como cristianos. Le hemos negado como a Pedro también. A veces, en situaciones como ellos, hemos salido huyendo. El pastor dice, vamos a hacer esto, voluntarios. Casi que por obligación. Porque huimos también, huimos del compromiso delante del Señor. Si vemos, nosotros también estamos en Getsemaní, allí con Él. Pero deberíamos estar allí, no para hacer lo que los discípulos hicieron, sino para imitar lo que el Maestro de Maestros hizo en ese momento. Para mantenerse fuerte y para llevar la salvación que hasta hoy tenemos, es porque Él oró y veló. Sujetó la carne, se levantó y estuvo despierto todo el tiempo y le hizo frente, y es más, dijo, vamos muchachos, ya vienen por mí, vamos. No lo cogieron dormido ni siquiera Jesús. Él no estaba durmiendo. Hay una importancia increíblemente grande respecto al velar, respecto al orar. Dice el 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío,
Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló, ¿cómo? Durmiendo. ¿Será que si el Señor llegara ahora mismo, cómo hallaría a su iglesia? ¿Orando y velando o dormida espiritualmente? No le quiero decir entonces que a partir de hoy usted llegue a su casa y ya no va a dormir nunca más. No, es imposible, el cuerpo necesita descansar. Pero el trasfondo final de esta enseñanza era la parte espiritual que no puede dormir, que no puede parar de orar, que no puede parar de velar. Está bien, pero vamos a explicar qué es ese velar y qué es ese orar. Velar, también en el griego, gregoreu, es el griego de velar, que significa mantenerse despierto, mantenerse en guardia, alerta ante los peligros espirituales que nos rodean. Eso es velar. Y orar, todos lo sabemos. Y tal vez estamos cansados de escuchar todo el tiempo: usted debe orar, mire que debe orar, mire usted por qué no ora, acuérdese que tiene que orar. Pero ¿será que cuando el Señor ahí en Getsemaní le dice a ellos: mire, venga, oren y velen conmigo, ¿será que Él necesitaba esa oración y que velaran con Él? ¿Jesús lo necesitaba? Piensen un poco. Jesús no lo estaba haciendo por Él. Jesús lo estaba haciendo por ellos, para enseñarles a ellos que debían orar y velar. Es la iglesia, somos nosotros los que necesitamos estar alertas y pendientes. Jesús estuvo alerta y pendiente y sabía y conocía su futuro, pero ustedes y yo, ¿conocemos nuestro futuro? Jesús sabía que iba a pasar en 1, en 2 y 3 días después, por eso lo profetizó del 31 al 35. ¿Usted sabe qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con nuestra vida en un mes? ¿Sabemos dónde vamos a estar en 5 años? ¿En 10? Imposible. Pero el Señor sí lo sabe. Dios lo sabe y por eso dice, por eso espiritualmente tú debes velar y debes orar. Pero si ustedes miran todos los pasajes que se encuentran en el Nuevo Testamento que hablan de velar y orar, tienen una característica particular. ¿Alguna vez alguien ha buscado todos los pasajes que traten sobre velar y orar? El grillo. No. Bueno, la idea es que aprendamos. Cuando coge la concordancia de tu Biblia o un libro de estudio, esa palabra velar y orar casi siempre va a estar junta, número 1. Y número 2, indica una sola cosa: la venida del Señor se acerca. Cuando Jesús muere en esa cruz, cuando resucita y a los 40 días asciende al Padre, a partir de ahí empieza un conteo regresivo para la iglesia, la tribulación, no la gran tribulación, que eso nuestro pastor Rogelio nos lo explicó. Empiezan unos tiempos difíciles, empiezan unos tiempos de guerra, empiezan unos tiempos de cambio, empiezan a suceder cosas en todo el planeta que hasta hoy cada vez se hace más oscuro. Esta oscuridad de Getsemaní, ahí habían 2 oscuridades: la de la noche y Satanás ahí rodeando al Señor. Eso se ve muy interesante cuando la película de Mel Gibson está Jesús, así empieza en Getsemaní, angustiado, y pasa la serpiente, una serpiente al lado de él, y él lo mira desde lejos porque él dijo: está vencido. Habían 2 oscuridades. En este momento, ¿saben una cosa, iglesia? También hay 2. La noche natural, la noche física, pero también está la espiritual. ¿Saben una cosa? Al diablo también le gusta escuchar culto. Y le gusta, mientras tanto, estar mirando, a ver, vamos a ver qué es lo que está pensando mientras el que está ahí al frente está hablando, vamos a ver si está poniendo cuidado. No es sino que no ponga cuidado, que afuera lo cojo. O de pronto de una vez aquí. Él está muy atento. Hoy en día la oscuridad en este planeta es tan terrible
que la maldad antes se hacía por lo general en la noche. Todo lo malo pasaba en la noche, pero ahorita abiertamente en el día suceden cosas que antes no pasaban. Porque el enemigo está desesperado porque sabe que su conteo regresivo empezó en este momento. Cada día que pasa es un día que estamos más cerca de que nuestro Señor venga. ¿Y usted cómo está? Ahora me digo, bien, gracias. No, ¿usted cómo está? ¿Orando? ¿Velando? Porque esto es lo que Jesús está proponiendo aquí. Y hay una cantidad entonces de pasajes, todos les dejo de tarea para que lo busquen. Igual les voy a mencionar unos para que los que toman nota lo hagan. O si quiere hacer el estudio, coja su Biblia, busquen la concordancia, velad y orad. Y se va a dar cuenta que todos esos pasajes son advertencias del Señor de que cada día Él se acerca, su venida está próxima. Entonces, iglesia, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos va a coger el Señor? ¿Huyendo como los discípulos? ¿Cómo nos va a coger el Señor? ¿Negándolo como Pedro? ¿Cómo nos va a coger el Señor? ¿Como sus discípulos? Durmiendo y durmiendo y el mundo se quema, medio planeta se incendia y a mí no me importa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay otras propuestas en la Biblia respecto de por qué debemos orar y por qué debemos velar. Hay varias razones por las cuales debemos hacerlo y constantemente. Y por el amor a Cristo, hermanos, con razón el Señor, porque créanme, anoche experimenté angustia, nada que ver con la angustia de nuestro Señor, pero sí una angustia de por primera vez no sabía qué decir. Y era porque el Señor quería de algún pequeñísimo modo viviera ese momento en Getsemaní ahí con Él, porque ahí fue donde me llevó, en ese silencio, en esa oscuridad, a una decisión. Y a mí me dijo, ¿qué tanto estás velando? ¿Y qué tanto estás orando? Víctor, ahí está tu familia, ahí están tus hijos, está la iglesia, está el trabajo, están tus amigos. ¿Qué estás haciendo con lo que conoces de mí? ¿Qué estás haciendo con lo que estás siendo testigo en este momento de este padecimiento, de este dolor profundo, de esta angustia y de ver que cada cosa que yo digo se cumple a la perfección? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees, iglesia? Porque a veces dudamos de lo que aquí está escrito. ¿Saben por qué? Porque no oramos y no velamos consistentemente. ¿Por qué no entendemos lo que Dios ha determinado en este manual, donde una pequeña parte de lo que Él es está aquí, que es más que suficiente para nuestra vida, no la pongamos en práctica? Porque no estamos velando, porque no tenemos nuestros ojos abiertos como un vigilante en la noche, porque no estamos orando, porque creemos que no pasa nada, pero las tinieblas sí están trabajando incansablemente. Los invito a que miremos, tomen nota por favor, los que están tomando nota de estos pasajes, les voy a dar una guía. Uno de los puntos de por qué debemos velar y orar es porque la mayoría de los pasajes nos llevan y nos muestran que la venida del Señor está cerca. Ese es el primer punto. Entonces, no los vamos a leer, van a tomar nota. Mateo 24, 42 a 46. Iglesia, es importante que tomemos nota de esto. Esto hace parte de velar y orar. Si usted toma estos versículos y los estudia y medita en ellos, usted se dará cuenta cuán cerca está nuestro Señor. Repito, Mateo 24, 42 al 46. Se los voy a dar en orden inclusive. Mateo 25, 13. Luego, Marcos 13, 32 al 37.
Luego sigue Lucas. Lucas capítulo 12, 37 al 38. El mismo Lucas 21, 34. Luego saltamos a primera carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Créanme, toda la noche, hoy la madrugada estuve leyendo estos versículos. Les invito a que lo hagan también. Esto es serio, iglesia. Esto es serio. Primera de Pedro 4, 7. Apocalipsis 3, 3. Primera de Pedro 4, 7, Apocalipsis 3, 3. Y quiero que vayamos a este sí. Marcos 13, 32. Marcos 13, 32. Jesús habla sobre la necesidad de velar. Estas son palabras de Jesús. Y dice Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Y qué dice? Escuchen, repitan, mirad, velad y orad. Lo está diciendo Jesús, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿No les parece curioso que, bueno, hoy en día en las ciudades para que cante un gallo es difícil? Es raro que un gallo, uy, sonó el gallo, de pronto ponen en el celular un sonido parecido al gallo, qui, 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 para despertarlo. Pero cuando usted va al campo, ¿a qué hora canta el gallo? A veces a las 4, aunque hoy en día esos pobres animalitos, como está la naturaleza, ya ni cantan. Pero lo normal era que entre 4 y 5 de la mañana, cuando empezaba a abrir el día, empezaba a cantar. ¿Cuándo le dice Jesús a Pedro que lo va a negar? Ahí estaba el gallo. No sea, bueno, ahorita decimos, no es que se vaya a comprar un gallo tampoco, no. Pero ciertamente si tuviéramos uno, ¿qué nos está diciendo el Señor? Esté alerta, no sea que cuando cante el gallo lo coja usted dormido espiritualmente y usted tal vez haya hecho algo y ni siquiera hayas pedido perdón. Que no te coja la noche, que no te coja haciendo algo y no te hayas arrepentido y que amanezca, abra el nuevo día y usted siga su vida como si nada pasara. Porque los días del Señor están cerca. Y sigue diciendo el texto, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. ¿Qué dice? Velad. ¿Se dan cuenta cómo se va volviendo esto importante? Ahora miremos, por favor, Efesios capítulo 6. Es uno que no les mencioné. Y es el segundo punto, o un punto más de la importancia que propone la palabra de velar y orar. Efesios capítulo 6. Está después de Gálatas. Efesios 6, el último capítulo, Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 dice, y miren que generalmente vamos a encontrar el orando y velando, orando y velando. Lo uno no puede decir lo otro. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué usted y yo debemos velar y orar?
Ahí lo está diciendo, por todos los santos, por todos nosotros. Pero mire que no de cualquier manera, no es una oración cualquiera, no fue como una oración cualquiera la de Jesús. Dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. No es esa oración de 5 o de 10 minutos, amados. Es una oración consistente, es una oración responsable por sus santos, por su iglesia, intercediendo los unos por los otros. ¿O será que es que solo venimos a interceder acá los martes en ayuno y oración? ¿O será que es que solo lo hacemos e intercedemos el sábado y el domingo cuando estamos en la iglesia? Honestamente, y no me responda a mí, entre nosotros, ¿cuántos intercedemos los unos por los otros? ¿Y cuánto velamos suplicando a Dios y estamos atentos de lo que nos pasa, no por chisme? Ah, mira lo que le pasó al hermanito, ¿sí sabes? No. Sino mira lo que le está pasando, hay que ayudarlo. ¿Cuántos velamos por eso? ¿Cuántos oramos los unos por los otros aquí? Y no solo nos quedamos ahí en el grupito de oración, sino que pasan los días y todavía yo estoy atento. Velad y orad, velad y orad. Y no solo por los santos. ¿Y nuestra familia? ¿Y los que aún no se han convertido? Ese es el tercer punto. Volvamos a Mateo. Por favor. Las almas se pierden a nuestro alrededor, dice Efesios 6:18, lo acabamos de leer. Inclusive orad por nosotros los santos, porque si ustedes se dan cuenta, la iglesia está entrando peligrosamente en un dormitar. Peligrosamente en donde se está acostumbrando a una doctrina en donde yo quiero escuchar lo que yo necesito, no lo que me agrada, y donde yo solo quiero prosperar, y donde yo solo quiero que me sanen. Y entonces estamos detrás, no del Dios Todopoderoso, sino de la dádiva, del regalo, del milagrito, de todo lo que ese Dios me puede dar. Pero apenas Él extiende su mano para mí, entonces hasta ahí llego yo con Él. Pero cuando llega el Evangelio tal y cual como es, cuando Jesús lo propone tal y cual como es, y dice, miren, a mí me costó, a mí me dolió, a ustedes también les va a pasar, porque los van a perseguir. ¿A usted le agrada eso? ¿A usted le agrada que su familia lo persiga, que lo señale, que lo saque del grupo, que le digan tonto, que le digan fanático? ¿A usted le agrada? Esto no es fácil. Y velad y orad es una disciplina que al cuerpo no le gusta y al espíritu tampoco. Jesús lo dijo, miren, el espíritu está dispuesto, pero a su carne no le va a agradar. Usted va a tener que someter su carne a que lo haga. Y dice Mateo, capítulo 24, por favor. Mateo 24. Esta va para las familias y esto va para los varones. Mateo 24, 42. ¿Cómo empieza diciendo el 42? Velad pues, y Jesús lo está diciendo, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo tiene esa relación, pero aquí hay algo más. Pero si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Hay una persona muy cercana a mí, o sea, mi esposa. Ella está ahora con unos niños y me aterró un testimonio que ella me dio. Y después me aterró más. Un niño de 4 años que su tablet hace parte del cuerpo.
Entonces sale a las clases con la tablet, se sienta con la tablet, se levanta con la tablet, come con la tablet, va al baño con la tablet, todo el tiempo está con la tablet, tiene 4 años. Ok, está bien, uno dice sí, los jueguitos. Bueno, se empieza a hablar con este jovencito de 4 años. Yo te voy a matar a ti, y te voy a matar a ti, y te voy a matar a ti, las voy a matar a todas. Le estoy contando algo real. Y cuando luego te mate a ti, le dijo a mi hija, y a ti también, me voy a matar yo. Y entonces empezó a revisar esa información, una cantidad de videojuegos y una cantidad de cosas, además de, tuvo la oportunidad de entrar a su cuarto, de todo lo que hay en su cuarto, y de todas las cosas que tiene, y el niño se acuesta con 4 años a la hora que quiere, y los papás le consultan a él, ¿quieres ir a la clase? No quiero, él no va a ir. Si le parece terrible, más terrible me pareció cuando me di cuenta que sus padres son cristianos. ¿Están velando? ¿No se están dando cuenta? Están dormidos, tienen un velo y no se están dando cuenta lo que está sucediendo, lo que está diciendo ese niño. Ese niño puede pensar que en algún momento eso de que te voy a matar, y dice con un cuchillo es un juego, y en algún momento hasta lo puede coger, como es un niño tan pequeño pensando que es un juego, y puede hacer lo que está diciendo y que está pensando desde ya con 4 años. Aquí está diciendo Jesús, ese ladrón es Satanás. Y él se quiere llevar a nuestros hijos. Y se están perdiendo una cantidad de niños hoy, de jovencitos y jovencitas, porque papá y mamá, justifico entre comillas, a una persona que no tenga temor de Dios, que no conozca esto. Pero a ti y a mí, a unos padres que conozcan esta verdad y no le digan a su hijo, no Señor, que no pongan disciplina y que no le hablen y no le muestren la verdad, ese niño mantiene solo. Hoy en día, ¿cómo va a velar un papá o una mamá que están trabajando tanto? Porque el sistema nos ha llevado a que tenemos que trabajar más y producir más para suplir todo lo que necesitamos y todo lo que ellos necesitan, que nuestras narices se nos están perdiendo. La tecnología no es que sea del diablo. Ay, no coja eso que se le mete un demonio, no. Es como la están utilizando, y los padres no estamos colocando límites para esa tecnología, por ejemplo, pero es una herramienta muy interesante para este ladrón que se menciona aquí, que se está entrando con una sutileza increíble. Tienen el computador en el cuarto y usted va y duerme físicamente y espiritualmente. El jovencito, el niño está dormido, y resulta que el niño y el jovencito hasta las 3 de la mañana está chateando, está haciendo de todo y está viendo cuánta basura hay con un clic. Y luego empieza a llenarse de cosas el niño y a actuar y a reaccionar. Ay, pero ¿qué le pasa, Señor? Pero tan raro, Señor, pero mira a mi hijo. Y el Señor, sí. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás orando con él? ¿Estás velando con él? ¿Estás mirando quiénes son sus amistades? Voy con unos amigos, chao. Bueno. ¿Y quiénes son? Quiero conocerlos. No, pero qué pena. Camine y me muestra con quiénes que están dando usted. No, entonces no. Pues entonces te quedas en la casa. Pero ¿cómo así? Sí. Entonces yo no voy a hacer. No lo haga. Pero no. No estamos velando por ellos, no los estamos cuidando. Y por eso vemos las noticias, unas cosas absurdas. No solo los padres no los están cuidando, sino que ya están empezando a abusar de sus propios hijos. Esa es la tiniebla y esa es la oscuridad en Getsemaní. Ese era el dolor del Señor en ese momento, porque Él sabía que aún con toda esa muerte y esa resurrección y el perdón de pecados, la humanidad se iba a comportar de una manera supremamente corrompida y oscura en medio de tanta luz que tenemos a través del Señor y a través de esto. Y que nosotros como familias, a veces, conociendo también la verdad,
Perdónanos, Señor, pero a veces somos corrompidos también por nuestros pecados. E ignoramos y negamos como Pedro al Señor y huimos como los discípulos de su verdad. ¿Se da cuenta que estamos en Getsemaní? ¿O no? Ay, no, yo como que estoy solito en Getsemaní. Bueno, yo solito. Ay, Dios, me quedé solo. El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Decía el profeta Isaías en el capítulo 17. ¿Quién lo conocerá? Ni tú ni yo. Las familias, nuestros hijos se están perdiendo. Eso no es todo. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11. ¿Estamos entendiendo un poco más por qué velar y por qué orar? ¿Cree usted que es algo que debemos pasar por alto? No. Por eso esto no es un juego, amados. Esto es serio. La naturaleza está hablando. Y si ustedes y yo no lo hacemos, o lo va a hacer un burro o lo va a hacer una piedra, pero alguien va a hablar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Otra vez, ¿se dan cuenta? Que cuando digan, ojo con esto, ¿qué dice? Paz y seguridad. Busquen videos respecto a lo que los presidentes del 2000 hacia acá están diciendo todo el tiempo. Ese es casi su discurso. Paz y seguridad. Necesitamos paz y seguridad. Con esto tratado, con lo que está haciendo Colombia ahora con Santos, lograremos la paz y la seguridad. Vamos súper, ¿cierto? Y hay algo también del nuevo orden mundial, de una sola moneda, de una sola religión, de una cantidad de cosas unificadas, manejadas por una sola persona. Pero sigue diciendo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz e hijos del día. Es decir, no de las tinieblas, no de la oscuridad. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué dice? No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Se ha visto cómo es un borracho? Empieza y el norte y empieza a decir una cantidad de cosas y barbaridades y se descompone. Es contra la naturaleza de Dios ver un borracho y todo lo que hace un borracho. Y ser sobrio es tener un buen criterio. Ser sobrio es ser razonable. Ser sobrio es tener dominio propio. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. No vivir la vida loca, porque los tiempos no son buenos. Porque dice el versículo 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros nuevamente, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Este mismo autor, que es Pablo, es el mismo que explica en Efesios 6, ¿recuerdan la armadura? Y cuando él dice aquí, él dice, la coraza de la fe era el escudo que estaba siempre adelante, era el escudo. Y el yelmo estaba aquí puesto en la cabeza que protegía la cabeza. Es decir, nuestra fe, si no la tenemos en el sitio que es y nuestra salvación no la comprendemos tal y cual como es, acorde a la Escritura, ¿qué va a suceder? Que tu fe va a fluctuar, tu fe va a caer como un escudo y vas a quedar expuesto ¿a quién? A las tinieblas y a la oscuridad. Oscuridad y caos mundial es ese cuarto punto. Y ya estamos terminando. ¿Están cansados? ¿Están aburridos? Les pregunto, sean honestos.
porque si no, entonces tienen calor. Primera de Pedro 5:8. Hoy nos dimos un serio paseo por la Escritura, pero vale la pena, hermanos, porque la Escritura es lo que nos abre los ojos para poder velar y para poder orar con entendimiento. Primera de Pedro 5:8, todos lo conocemos. Otra vez dice, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro ¿quién? Adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, versículo 9, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si usted y yo no abrimos nuestros ojos, no velamos y no oramos, ¿sabe quién se nos viene de frente? Soldado avisado, ¿qué? Él está bajo nuestros pies por Jesucristo. Pero si usted le suelta con su pie un poquito la yugular, Él se va a levantar y Él le va a engañar, Él lo va a oprimir y siendo hijo de luz lo va a hacer vivir en tinieblas. Debemos velar y orar porque el enemigo quiere arremeternos. Dice un león, ustedes sabían eso de Discovery Channel, es buenísimo. Los leones, las leonas tienen visión nocturna, ¿sabían? Y pueden ver a 1 kilómetro perfectamente, en total oscuridad, su presa. A 1 kilómetro. No importa que esté totalmente oscuro como lo están las selvas, por ejemplo, africanas. ¿A cuánto cree usted que Satanás nos puede mirar? Y apenas nos encuentre descuidados, no se nos viene a mordernos algo, el brazo, algo nos agarra y nos deja caminando, algo nos hace, si usted se lo permite. ¿Cree usted que es importante velar y orar? ¿O cree que es un chiste? ¿O que no vale la pena porque Jesús lo enseñó? Y el último pasaje, Apocalipsis 16:15. Este tiene que ver con nosotros, con cada uno, como individuos. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ese último punto es que debemos velar y orar para no ser avergonzados por nuestros pecados. Qué vergüenza que en este mismo instante nuestro Señor estuviera en medio de nosotros. Estamos todos físicamente vestidos, pero espiritualmente estamos vestidos. Porque cuando yo peco quedo desnudo y espiritualmente es una vergüenza. Cuando usted y yo somos descubiertos en nuestros pecados, ¿cómo nos miran y cómo nos juzgan, cómo nos ven? ¿Se siente bien cuando usted es descubierto? ¿No siente una vergüenza profunda? ¿Por qué esperar hasta que el Señor venga para no caminar con nuestros vestidos espirituales puestos, para que cuando nuestro Señor llegue nos encuentre vestidos espiritualmente y no desnudos y expuestos? Velad y orad. Velad y orad. Esas dos palabras, cada noche debemos recordarlas. Debemos orar y velar por lo que a veces como soy yo, que a veces contra mí mismo no he podido. Hay áreas en mi vida que si no las rindo como hizo Jesús, Señor, voy y oro otra vez, voy y oro otra vez y voy y oro otra vez, hasta hacer lo que Jesús hizo, rindió su voluntad absolutamente al Padre. Si ustedes y yo velamos y oramos, podremos, no importa cualquier área que no se haya sujetado a Dios, se sujetará. Pero para eso hay que persistir en oración y velando para que no caigáis en tentación, porque tú estás dispuesto, pero debes saberlo, tu carne
es débil. Qué rico que nos hablara más bien de cuánto Dios nos quiere prosperar, ¿cierto? Y amén, porque Dios lo quiere hacer. Cuando usted ora y vela, Dios también, con toda seguridad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.